Bien, vamos a continuar con el proceso de identificación de un modelo ARIMA. Entonces, como habíamos dicho, pues el correlograma va a tener también otra utilidad, no solamente la de detectar posibles tendencias, sino además la de ayudarnos a identificar el modelo. Como bien sabemos, el correlograma está compuesto, es fundamentalmente un diagrama compuesto de dos funciones, una función de autocorrelación y otra función de autocorrelación parcial, en donde en cada función lo que vienen son los valores de los coeficientes R de autocorrelación, ¿no? De orden K, es decir, entre una variable I sub t y otra variable que es I sub t menos K. Puede ser entre I sub t e I sub t menos 1, entre I sub t e I sub t menos 2, ¿no? Esto sería a lo que llamamos los coeficientes de autocorrelación. Pero hay una diferencia entre lo que llamamos ρ, al menos desde el punto de vista teórico, y lo que llamamos R. ¿Vale? Entonces, ¿a qué llamamos ρ? ρ, como letra griega que es, hace referencia a los coeficientes teóricos, es decir, teóricamente una serie que tiene un determinado tipo de autocorrelación, por ejemplo, que es un AR1, un AR2, que eso ya sabéis lo que es, ¿no? Pues tiene una estructura de autocorrelación, al menos que teóricamente tendría que darse de una determinada manera. El problema es que nosotros no trabajamos con series teóricas, trabajamos con series pues que son las que elaboran las instituciones, aquellas de que disponemos, las propias de la empresa, y entonces por eso va a haber un desfase, ya lo vamos a ver, entre lo que teóricamente debería de ser, ¿no? Que es lo que vamos a representar por ρ, y lo que luego realmente es, y que vamos a llamar R. Pero en principio, bueno, ambas son la misma cosa, ambas son los coeficientes de autocorrelación. Entonces, un coeficiente por ejemplo, de correlación entre dos variables, si recordáis de la estadística descriptiva, si eran X e Y, pues en el numerador tendríamos la covarianza entre X e Y, y en el denominador el producto de las desviaciones típicas de X por la desviación típica de Y. Bueno, en este caso las dos variables pues son I sub t e I sub t menos K. Por ejemplo, puede ser entre I sub t y I sub t menos 1. Entonces, pues tendríamos que el coeficiente de autocorrelación de orden K pues sería la covarianza entre I sub t y I sub t menos K multiplicado por la raíz cuadrada del producto de las varianzas, o la raíz cuadrada de la varianza de cada una de ellas. Bien, ¿qué pasa si la I sub t es estacionaria, como de hecho tiene que ser? Si queremos aplicar sobre ella de una manera satisfactoria pues un modelo ARIMA. Pues si la I sub t es estacionaria, quiere decir que no hay tendencia en varianza, y si no hay tendencia en varianza, eso lo que quiere decir es que las varianzas en distintos momentos del tiempo son las mismas, por ejemplo en distintos subperiodos. Entonces, si la varianza de I sub t va a ser la misma que la varianza de I sub t menos 1, y lo mismo que la varianza de I sub t menos 2, en general igual a la varianza de I sub t menos K, lo que quiere decir es que en el denominador lo que tenemos es la varianza de una cosa por la varianza de la misma cosa. O sea, tendríamos la varianza de esa cosa al cuadrado, o lo que es lo mismo, la raíz cuadrada de la varianza de algo al cuadrado. Entonces, lógicamente los cuadrados y la raíz cuadrada se van a ir, y entonces lo que vamos a tener es en el denominador la varianza de I sub t. También podríamos haber puesto la varianza de I sub t menos K, pero por facilidad, como nos da lo mismo poner una cosa que otra, pues vamos a poner que el denominador es la varianza de I sub t, y en el denominador tendríamos la covarianza. Entonces, ¿a qué es igual el coeficiente teórico de autocorrelación de orden K? ¿Verdad? Pues el coeficiente de autocorrelación de orden K sería la covarianza entre la variable Y en t y la variable Y en t menos K, con un desfase de K periodos, K meses, K trimestres, K años, y si fueran datos anuales, ¿no? Y en el denominador tendríamos la varianza, ¿no?, de I sub t. Bueno, esto sería en cuanto a la teoría, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa en la práctica? Bueno, en la práctica lo que tenemos pues son pues unos datos que son los que elaboran las instituciones, que están sujetos pues a posibles errores, imperfecciones, que a lo mejor no son suficientemente completos. Entonces, nosotros en realidad lo que hacemos, ¿qué es lo que hace el correlograma? El correlograma lo que hace es pues esto mismo, calcula la covarianza, ¿no? ¿Cómo es la covarianza? Bueno, la covarianza está aquí. La covarianza entre dos variables, ¿no? No es más que, bueno, en tanto el numerador como el denominador, si recordáis de cómo se calcula una covarianza o una varianza, ambos están divididos por n, pero como el numerador está dividido por n y el denominador también estará dividido por n, las n se van. Entonces, lo que vamos a poner a continuación es el valor de la covarianza partido por el valor de la varianza. ¿Y el valor de la covarianza qué es? Pues el sumatorio, ¿no?, de I sub t menos la media por I sub t menos K, que es la otra variable, menos su media. En este caso las medias coinciden. ¿Por qué coinciden? Pues por lo mismo, porque si es estacionaria en media, lo mismo que en las varianzas eran las mismas para I sub t que para I sub t menos K, aquí también el valor medio va a ser el mismo para I sub t que para I sub t menos K. Por eso el valor I barra, que significa media de I, va a ser el mismo tanto para la primera variable como para la segunda. Y debajo tendríamos la
varianza. Como digo, en ambos casos, lo de arriba y lo de abajo tendrían que estar dividido por n, pero entonces las n se van. Y entonces la varianza, pues es, como ya sabemos, es el sumatorio de i sub t menos sum media al cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, en este caso la t va desde 1 hasta n. Lo que pasa que en el caso de aquí irá desde 1 más k, porque esta serie pierde k periodos, ¿no? Recordáis que se van perdiendo. Si, por ejemplo, diferencio de orden 1, pues pierdo un dato, y si diferencio de orden k pierdo un dato. Entonces irá desde k más 1 en adelante. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el correlograma? Que así como hasta ahora, para saber si la serie tenía tendencia o no, bastaba con esta función formada por estos coeficientes, R1, R2, R3, para distintos retardos, ahora necesitamos de la compañera, que es la función de autocorrelación parcial. Y que, pues es lo mismo, habría que hallar los coeficientes R de autocorrelación parcial, ¿no? Y que, bueno, pues la fórmula creo que ya la vimos. De todas maneras, la fórmula de los coeficientes de autocorrelación parcial lo que están indicando es el sentido de estos coeficientes, ¿no? Y es exactamente, bueno, pues si es el coeficiente, por ejemplo, entre una variable i sub t, no sé, por ejemplo, i sub t menos 3, ¿no? O i sub t menos 2, perdón, i sub t menos 2, ¿no? ¿Cuál es la correlación entre i sub t y i sub t menos 2? Porque la función digamos, el coeficiente de correlación entre i sub t e i sub t menos 1 es idéntico al coeficiente de correlación entre de correlación parcial entre i sub t y i sub t menos 1, luego lo vamos a ver. Sin embargo, ya entre i sub t y i sub t menos 2 ya no van a coincidir. Entonces, ¿en qué consistiría el coeficiente de autocorrelación parcial entre i sub t y i sub t menos 2? Pues en la verdadera relación que hay entre ambas, si excluimos la relación que sobre ambas ejerce i sub t menos 1. I sub t menos 1 está ejerciendo una correlación sobre i sub t por un lado y sobre i sub t menos 2 por otro. Esto es un poco como, hay un salto de dos retardos, es como en el caso de las familias, ¿no? Cuando hay un salto de 2 generaciones entre abuelos y nietos, ¿no? Pues habría que investigar cuál es la verdadera relación entre los abuelos y los nietos, si sacamos de ahí la relación que los padres, que es la generación intermedia, ejercen tanto respecto de los abuelos como sobre sus hijos. Entonces, en este caso, lo que hace el coeficiente de autocorrelación parcial es medir esa verdadera relación, por ejemplo, entre i sub t y i sub t menos 2, si quitamos todos los retardos anteriores, que lógicamente van a estar influyendo. Conclusión. Pues que según sea el comportamiento y según sea el dibujo y por tanto los valores de estas funciones de autocorrelación, pues podemos identificar los modelos AR y MA y por tanto los modelos conjuntos o mixtos de tipo ARMA o bueno ARIMA. ARIMA es cuando estamos teniendo en cuenta con esa I latina el número el orden de diferenciación, el número de diferencias que necesitamos para hacer la serie estacionaria. Entonces un AR1 en realidad pues se caracteriza porque en la función de autocorrelación parcial, que es siempre la de la derecha, el primer coeficiente de autocorrelación, ¿no?, es muy significativo, pero ya no lo es ninguno de los demás. O sea, los demás pueden tener valores, pero estarían dentro de las bandas de confianza. ¿Y cómo sería un MA1? Pues un MA1 sería al revés, es decir, sería que en este caso solo el coeficiente o la función de autocorrelación, la de la izquierda, ¿no?, solo tiene un coeficiente significativo, ¿no?, que sería el primero, y ya el resto pues ya no lo serían. Los demás coeficientes de autocorrelación serían muy pequeñitos y no significativos. Entonces, cuando esto se produce es un MA1, ¿no? ¿Cómo sería un AR2? Pues un AR2 es cuando en vez de un coeficiente de autocorrelación significativo tendríamos dos en la función de la derecha, que es la parcial. Entonces hablaríamos, y el resto ya no, pues hablaríamos de un AR2. Y un MA2, pues al contrario, es cuando es la función de la izquierda, la de autocorrelación, la que tiene dos coeficientes significativos y el resto no. ¿Y cómo son los procesos mixtos? Pues cuando vemos datos significativos tanto a derecha como a izquierda. Entonces, bueno, si solamente a derecha y a izquierda solo hay uno muy significativo, sería una ARIMA 1,1. Si hay dos, tanto a un lado como a otro, pues sería una ARIMA 2,2. Si hay uno significativo a la izquierda y dos a la derecha, pues sería una ARIMA 2,1, etcétera, etcétera. Bueno, eso también iremos viendo ahora a continuación cómo interpretarlo. Pero esta imagen sirve para ver que al menos desde el punto de vista teórico nosotros podemos identificar un modelo, saber si el modelo que mejor le va a nuestra serie es un modelo AR, un modelo MA o un modelo mixto ARMA. O ARIMA. Entonces, y esto pues es gracias al correlograma. El correlograma es un poco el que nos lo va a indicar. No va a ser el único instrumento que vamos a tener, pero sí un instrumento muy poderoso, muy interesante para ayudarnos a identificar el modelo. Bien,
Sobre el correlograma, ¿qué hay que decir? Pues las cosas que vamos a decir ya las sabéis. Primero, pues que como ya sabemos tiene una dinámica de caída exponencial, es decir, las funciones van a adoptar los valores, pues valores cada vez más pequeñitos a medida que aumentan los desfases. O sea, la correlación entre I sub t y sub t menos 1 va a ser muy elevada y probablemente la más elevada. Y luego, a partir de ahí, pues ya el resto de valores pues van a ir cayendo hasta no ser significativos para nada. Esto al menos en teoría es como debería de ser. Y bueno, pues esto tanto para los errores como para las variables, es decir, esto es una realidad en todos los casos, porque estamos hablando de efectos de correlación de variables, sean cuales fueran estas variables. Por otro lado, cuando hablamos de valores o de decrecimiento o de valores significativos, bueno, yo en general pues suelo poner valores significativos como hacia la derecha, ¿no? Como hemos puesto aquí, ¿vale? Hacia la derecha, pero en realidad pueden estar a la derecha, a la izquierda, a un lado y a otro. O sea, lo de la derecha y la izquierda, como sabéis, este es un gráfico que es como una T, es un gráfico que es como una T, o es un gráfico invertido, en donde el origen de coordenadas está aquí, es el 0, y los datos que hay hacia la derecha son positivos y los que hay a la izquierda son negativos. Entonces, no siempre, o sea, cuando yo hablo de que el valor sea significativo, no tiene por qué ser positivo. Puede ser negativo y también significativo, como pasa, por ejemplo, aquí. Es lo que quiere decir esto. Y, por tanto, que haya una caída, pero alternante en los signos. Esto también podría ser, ¿no? En cuanto a la identificación de la componente estacional y cómo se sabe si es un SAR o un SMA, ¿no? Pues esta dinámica se da, pero en vez de fijarnos en los coeficientes, los retardos de orden 1, 2 y 3, ¿no? O 1, por ejemplo, o 2, pues nos fijamos en los retardos de orden 4, 8 y 12, ¿no? Si es una serie trimestral, 12, 24 y 36 si es mensual. Como yo os decía antes, para analizar la parte estacional, esa dimensión de la serie, pues tenemos que hacer abstracción de todos los datos, exceptuando aquellos que tienen que ver con el orden estacional, que son 4, 8, 12 o 12, 24, 36. Entonces, si esta dinámica de primer retardo significativo, si en la serie es trimestral, ¿cuál es el primer retardo? El de orden 4. ¿Vale? O segundo, no solo primero, sino también segundo, pues sería el de orden 4 y el de orden 8. Bueno, pues si esto se diera, pues tendríamos, por ejemplo, no un AR2, sino un SAR, en este caso SAR 8. ¿Vale? Bueno, y bien, y 12, 24 y 36, como ponemos aquí en el ejemplo, si los datos fueran mensuales. Y también pues tendría que darse pues un cierto decrecimiento. Claro, no es lo mismo la relación que hay entre I sub t e I sub t menos 4, que es una relación pues de 4 meses, pero que si hay estacionalidad es lógica y es con un año de desfase, que la correlación que puede haber entre I sub t y I sub t menos 8, que ya tenemos 2 años de desfase, pues no es normal, o si la hay es mucho más pequeñita de que la que pueda haber en el primero de los desfases. Bien, por otro lado, ¿cómo se construyen las bandas de confianza? Que son importantes para determinar hasta qué punto un retardo es o no significativo. Pues las bandas de confianza se construyen de esta manera, es decir, al construirlo de esta manera estamos suponiendo que tenemos una muestra suficientemente amplia, pero en fin, es como la mayoría de los paquetes informáticos actúan. Entonces, si n es el número de datos que tiene la serie, ¿no? Pues entonces lo que se hace es 1 partido por n, se saca la raíz cuadrada, se multiplica por 2 y entonces se le pone un signo negativo y un signo positivo y se construye a derecha y a izquierda de la barra vertical, ¿no? De manera que pues tengamos pues estas barritas de confianza que vemos aquí, ¿no? A derecha y a izquierda tienen el mismo valor, es la misma distancia respecto del 0, porque como estáis viendo se trata del mismo dato, con valor positivo o negativo y positivo. Bueno, entonces, cuando un coeficiente, ¿vale?, pues está dentro de estas bandas, lo que estamos diciendo es que con un 95% de confianza es un coeficiente que es como nulo, o casi 0. No significativo significa que ese coeficiente tendría un valor 0 o asimilable a 0. Y al contrario, si ese valor está fuera de las bandas, pues quiere decir que con un 95%, en un 95% de los casos, ¿no?, ese coeficiente de autocorrelación va a ser distinto de 0, no nulo y por tanto significativo. Eso es lo que quieren decir las bandas de confianza. ¿Y qué papel juega aquí el estadístico Q de Lyon-Box que utilizábamos en econometría para ver en el tema 4, la autocorrelación de los errores, y que también vamos a utilizar aquí, ¿no? Pues esto, el valor que tiene el estadístico Q es también importante en este caso. Sabéis que el estadístico Q nos ayudaba a rechazar o a aceptar la hipótesis nula de autocorrelación. Es decir, en este caso la hipótesis va a ser siempre, la hipótesis nula de no autocorrelación. La hipótesis nula es no autocorrelación,
Entonces el estadístico Q nos dice hasta qué punto la serie en cuestión tiene autocorrelación o no la tiene. ¿Vale? Es un estadístico que se distribuye aproximadamente como una H2 con H grados de libertad, siendo H el número de coeficientes de autocorrelación considerado. Entonces yo os he comentado que si la serie es mensual, pues solemos pedir hasta 36 retardos de la serie. Por tanto, tendríamos que tomar el valor Q del retardo 36, y H sería igual a 36, ¿no? En los grados de libertad. Y si la serie es trimestral, con 12 retardos basta para calcular el estadístico Q, y entonces, bueno, pues sería un H2 con 12 grados de libertad. Entonces, como son, aquí en este caso las series o son mensuales o son trimestrales, pues no hace falta tampoco, podemos aprendernos hasta de memoria el valor crítico para un 95% de confianza, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de 36, de que la serie sea mensual, ¿no? Pues si la Q está por encima de 50, pues supondría un rechazo de la hipótesis nula, de ruido blanco o ausencia de autocorrelación, Y si la serie es trimestral, ¿no? Pues consideraríamos 12 coeficientes de autocorrelación, y entonces, bueno, pues si en este caso el valor crítico es 21, si el valor de Q supera 21, pues quiere decir que pues con una confianza del 95%, ¿no? Pues nuestra serie, si está por encima, pues tiene autocorrelación, no es ruido blanco. Recordáis que en el caso de los errores nosotros no queríamos tener autocorrelación, ¿no? Porque si la teníamos, pues se incumplía esa hipótesis básica. Teníamos que estimar de una manera más rara, no podíamos estimar por mínimos cuadrados ordinarios, recordáis, teníamos que hacerlo por mínimos cuadrados generalizados, por la solución iterativa de Cochrane-Orkut y las derivaciones que se han dado posteriormente, ¿no? Y por eso, pues nosotros, nuestro deseo era que nuestra serie fuera ruido blanco. Sin embargo, aquí no, aquí es al revés. Es decir, aquí la autocorrelación es una ayuda, es como un trampolín que nos va a ayudar a proyectarnos hacia el futuro. Porque la autocorrelación lo que está reflejando es como una regla de comportamiento en el pasado de las series. Y suponiendo, ceteris paribus, que la realidad vaya a seguir siendo parecida o más o menos parecida en el futuro cercano, pues ¿por qué no suponer que esas normas de comportamiento en el pasado, que serían la estructura de autocorrelación, se vaya a seguir dando en el futuro? Entonces, en este caso, la autocorrelación es buena, es decir, es deseable. Y al contrario, si no tuviéramos autocorrelación, no tendríamos nada en lo que apoyarnos, la serie sería ruido blanco y no podríamos predecirla como de los ARIMA. Por eso, ahora lo que buscamos es que el estadístico Q sea significativo, ¿no? Recordar que cuando dijimos que una serie tenía que ser estacionaria, decíamos que fuera estacionaria, quiere decir que tuviera una media más o menos estable o equivalente por subperiodos, que tuviera también una varianza estable o equivalente, pero en el caso de las series estacionarias podría haber autocorrelación, la covarianza podía ser no nula, cosa que por ejemplo para el error nunca, el error decíamos es una serie estacionaria que además es ruido blanco, que además exige que no haya autocorrelación, pero una serie puede ser estacionaria y tener autocorrelación, ¿vale? La autocorrelación no la vamos a eliminar, ni mucho menos. Lo que hemos hecho es desvestir la serie de las tendencias, pero no le hemos quitado la autocorrelación a la serie, al contrario, la autocorrelación va a ser una ayuda, ¿no? Entonces, si decimos que la serie no es ruido blanco, quiere decir que podríamos encontrar ese modelo ARIMA, como esa estructura, ¿no? Que recoge las relaciones autorregresivas en el pasado y las proyecta al futuro, y si aceptamos la hipótesis nula, pues en este caso, la serie, pues claro, pues sería un ruido blanco, y como digo, en este caso no es bueno, porque no podríamos, no habría ningún modelo ARIMA pues que le fuera, sencillamente porque no hay estructura de autocorrelación en la serie y por tanto no hay nada que replicar y nada que proyectar. Esa es la idea que subyace. Entonces, si tenemos este correlograma, como vemos aquí, esto es de una serie que es mensual, le hemos pedido por lo tanto hasta 36 retardos para tener por lo menos en el orden estacional 3 años, ¿no? Este sería el coeficiente de autocorrelación de I sub t menos I sub t menos 12, bueno, menos no, I sub t e I sub t menos 12, este sería casi nulo el de I sub t e I sub t menos 24 y este entre I sub t e I sub t menos 36.